Bienvenido una vez más a mi canal, mis amigos, y vamos a continuar donde en el video anterior habíamos quedado. Yo le dije que íbamos a reconstruir los últimos 43 días de nuestro Señor. 43 días porque Él tuvo 40 días con sus discípulos luego de su resurrección, más 3 días de su muerte y su resurrección, que fueron 3 días y 3 noches. Y esto nos llevaba al día 18, que ese era el día primero para ellos, porque ellos el día 17 tuvieron el día de reposo. Eso para un poco para sintetizar lo que ya habíamos grabado en mensajes anteriores. En los videos anteriores yo ya había dado que nuestro Señor Jesús se presentó a sus discípulos el día 18 de Aviv. Esto era primavera en Israel. Y les dije que íbamos a reconstruir los últimos días de Jesús con sus discípulos. Así que vamos a tomar los últimos días y vamos a avanzar. Vamos a avanzar hasta el día de Pentecostés. Para los israelíes, o lo que nosotros llamamos judíos, porque luego de la separación de las tribus de Israel, el reino que permaneció fue el reino de Judá. Entonces por eso nosotros le decimos judíos. Pero no se perdieron las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel no van a desaparecer. Ellos serán los frutos que volverán a la tierra prometida, a Jerusalén, y están entre nosotros. Las 10 tribus de Israel no han desaparecido, y van a ser aquellos. Van a volver a su tierra creyendo que su Mesías ya vino. Porque todo se le fue escondido a su pueblo a través de las fiestas estas que ellos celebraban todos los años. Ellos todos los años tenían que celebrar 3 fiestas anuales, que eran las fiestas que el Señor le había dicho que debían celebrar. Y la fiesta de la primavera, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la finalización de la cosecha, que la celebraban en el mes de Adar, en el último mes del año. Y ellos, esta fiesta, Jesús, ya en el mensaje anterior ya habíamos estudiado que Jesús cumplió la Pascua. Él celebró la última Pascua con sus discípulos porque Jesús tuvo lo que marca las Escrituras. Hasta ahora, si algún hermano, algún amigo me quiere decir o enviarme algún mensajito donde diga que su ministerio fue más amplio, el que hoy conocemos en la Escritura fue el último año. Es lo que nos relata la Escritura. Él tuvo su ministerio el último año, y la fiesta de la Pascua él la conmemoró con sus discípulos. Él comió la Pascua con sus discípulos. Así que estábamos en el día. Habíamos quedado en el día 18, luego pasamos en el un mensaje que grabamos después, estábamos en el día 26.
Y ellos tuvieron 40 días con el Señor. Luego de la resurrección de nuestro Señor, que fue el día 18, y ese día desde ese día tenemos que contar 50 días para la venida del Espíritu Santo, que fue el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50. Para ello la fiesta era de Shavuot. Esta era la fiesta de la semana. Y bien, antes de avanzar, vamos a ver qué nos dice la Escritura respecto a los mandamientos que el Señor le había dicho cuáles eran las fiestas que debían conmemorar a su tiempo. Señor Jesús. Y luego de la Pascua, que era el primer mes de Abib, esto de primavera en Israel, el primer mes de primavera, ellos debían cortar las cebadas nuevas. O sea, ellos el sacerdote debía tener las cebadas nuevas, los frutos nuevos. Y él lo tenía que presentar. Ellos dicen Mesías, el sacerdote Mesías el grano, pero no se lo podían comer. No se lo podían comer en ese momento. Ellos lo presentaban al sacerdote, el sacerdote lo presentaba al Señor en el templo. Y esto es lo que hizo Jesús. Por eso las escrituras y las fiestas se le escondieron a ellos el misterio. Porque esto es lo que hizo nuestro Señor Jesús con sus primeros frutos. ¿Cuáles fueron los que separaron? Las espigas que Él separó, sus discípulos. Esas eran las espigas que el sacerdote separaba y la mesía la presentaba delante del Señor, pero no podían ser molidas ni tostadas hasta el día 50. Hasta que después del día 50 ellos recién podían comer el grano nuevo. Esto haciendo un pantallazo porque tenemos que saber qué hacían nuestros hermanos. Yo le digo nuestros hermanos porque son nuestros hermanos mayores. Porque nuestro Señor eligió al pueblo de Israel como su primogénito. Él sabía que tenía más hijos. Si bien ellos son los primogénitos, nuestros hermanos mayores, y acá con mucho respeto lo voy a decir, mis hermanos cabeza dura. Bueno, si comparamos lo que hizo nuestro Señor con el pueblo, con su primogénito Israel, y lo comparamos con la vida que cada papá en esta tierra experimenta con su primer hijo, es una sensación muy especial. Lo protege, lo mima, le da, a veces los mima demasiado, pero no porque los demás hijos que vienen después uno no los quiera, los queremos de igual forma. El papá, que se considera un papá,
amará a todos sus hijos por igual. Pero el primero es distinto porque es algo que no puedes explicar, como tampoco puedes explicar el último hijo. Y esto es lo que el Señor, Israel es su primogénito, y el Señor lo guardó, lo cuidó, lo protegió, lo instruyó, pero ellos se rebelaron contra él. Se rebelaron contra él y él trajo otros hijos, que somos nosotros. Pero de ninguna manera olvidó a su primogénito. Ni lo olvidó, ni lo va a olvidar. Porque Israel creerá. Israel será nuestros hermanos mayores, nuestro primogénito, el primogénito de nuestro Señor, y serán nuestros hermanos mayores. Así que, porque el Señor así lo ha decidido, que el Señor nos quiere igual, como a ellos, sí, nos quiere igual, porque Él ama a todos sus hijos, de la misma forma que un padre ama a sus hijos, así nuestro Dios ama a sus hijos. A Israel lo va a perdonar. Y las 10 tribus de Israel volverán, aparecerán y volverán a Jerusalén. Y serán creedor del Mesías, de nuestro Mesías. Así que vamos a retomar los últimos 40 días. Bueno, el libro de Juan, en el capítulo 21, el versículo 14, dice que luego de la resurrección de nuestro Señor, que fue el día 18, y presten atención al día 18, porque es muy importante, porque del día 18 nosotros tenemos que contar 50 días, desde el día 18, desde el día que Él se presenta a sus discípulos. Comienza una nueva era, comienza una nueva historia, comienza un nuevo mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que habían dicho los profetas y todo lo que se había escrito con respecto a nuestro Señor, a nuestro Mesías, al ungido de nuestro Señor, aquel que nos iba a redimir con el sacrificio, mediante la sangre. Ese Adán que el Señor en un principio había diseñado, había imaginado, ese Adán no pudo cumplir lo que el Señor tenía en mente. Por eso trajo a nuestro Señor Jesús como nuestro Rey. Y como ustedes sabrán, nuestro Señor Jesús no nació de un padre terrenal. Nació de un padre terrenal, pero a través de la mujer. Él es la simiente y la simiente que iba a redimir a la mujer. Porque si ustedes leen las Escrituras, Jesús, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, no utilizó al varón para traer a nuestro Señor Jesús. La mujer es parte del hombre, porque la mujer fue sacada del hombre. Así que, bueno, sigamos avanzando entonces. Leamos en Juan
capítulo 21, versículo 14, que dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Por eso digo que comienza una nueva historia, un nuevo mundo. Y comenzó cuando nuestro Señor resucitó. Y nuestro Señor resucitó y se presentó a su discípulo el día 18 de Abib. Y bueno, él ya anteriormente le había dicho a sus discípulos que esperaran en Jerusalén, luego de partir él, que esperaran en Jerusalén la promesa que el Padre le había hecho. Y que esperaran todos reunidos. Recuerden que la fiesta de Shavuot, o la fiesta para ellos es Shavuot, para nosotros es Pentecostés, debían contar 7 semanas cumplidas, luego del día de reposo, que serían 49 días más un día, serían 50 semanas cumplidas, y ahí recién ellos podían comer. Y esto aconteció en el mes tercero, porque todas las fiestas, como ya decía antes, esto se escondió a través de la fiesta y tenía que ver con nuestro Señor, porque las fiestas fueron sombras de lo que había de venir, nuestro Señor. Y Jesús está con su discípulo 40 días, y del día que nuestro Señor resucita, que es el día 18 que está con su discípulo, desde ahí nosotros tenemos que contar 50 días, que tienen que ser 7 semanas cumplidas, y al otro día del día de reposo debían comer los primeros frutos. Los primeros frutos se comían después de ese día. No podían comer frutos nuevos antes de esos 50 días. Y desde el día 18, ellos tuvieron el reposo el día 17 de Abib. Y el día 18 nuestro Señor Jesús se presenta a sus discípulos. De allí nosotros contamos 7 semanas cumplidas, lo que nos lleva a las 7 semanas cumplidas el día 6 del tercer mes de Abib. Sería el día 6 del tercer mes de primavera. Y el día 7, después del día de reposo, porque el día 6 era día de reposo, porque es cada 7 días. Y el Espíritu Santo vino el día 7 del tercer mes, en el último mes de primavera, cuando tenían que comer los primeros frutos, podían comerse los primeros frutos. Y vamos a leer un poquito, un pasaje acá en los Hechos, y vemos a ver cómo fue la venida del Espíritu Santo en el día 50. Y leemos el Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Yo voy a leer casi todo lo que ocurrió. Vamos a leer. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu le daba que hablasen. Bien, acá se está cumpliendo lo que todo se escondió, porque las escrituras para eso se escondieron. Y aquella columna de fuego que los guiaba de noche, recuerden, porque hay que traer a la memoria, porque las cosas que se escribieron son enseñanzas para nosotros. Para poder entender las nuevas escrituras, o lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, debe ser respaldada por lo que se escribió antes, lo que escribieron los profetas. Porque mayormente todas las escrituras fueron escritas por los profetas. Y Moisés era profeta, todos los libros que se escribieron, salvo algunas historias como Ruth y algunos otros libros, pero mayormente todas las escrituras fueron escritas por los profetas. Y hay que traer a la memoria, por eso decía antes, que hay que traer a la memoria que esta columna de fuego que se asentaron, esto era lo que a ellos los guiaba de noche en el tabernáculo, cuando ellos vagaban por el desierto. Y bueno, para poder comprender eso, ¿no? Así que bueno, ¿qué pasó luego de eso? Luego de venir el Espíritu Santo, a los 50 días, que ellos le llamaban la fiesta de la semana, o Shavuot. A ver qué pasó, ¿no? Y Pedro hace un primer discurso luego de que el Espíritu Santo llegó sobre ellos, y Pedro se levantó, porque a Pedro el Señor le había dicho que apacentara sus ovejas. 3 veces le dijo a Pedro. Y entonces Pedro, como aparentemente era el que más edad tenía, ¿no? Y en la cultura que ellos tenían, respetaban mucho los ancianos. Los que más edad tenían, se los respetaba. Así que Pedro, como era el más anciano, y Pedro se paró en ese momento, luego de la venida del Espíritu Santo, los 50 días, y dijo esto, y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y acá vamos a traer a la memoria, porque esto debe ser respaldado con las escrituras que se escribieron antiguamente. Y yo le voy a traer a la memoria un hecho que aconteció cuando Moisés, cuando conducía a su pueblo, él le dijo: Señor, yo no puedo con este pueblo. Y él se quejó y planteó su queja ante el Señor. Y pidió que lo quitara, que le quitara la vida.
porque él se consideraba que no iba a poder conducir a su pueblo, porque eran muy obstinados, eran duros de cerviz, duros de cabeza, no entendían las cosas. Luego de el Señor haberle demostrado con mano fuerte, cómo lo había sacado, cómo lo había librado del faraón, cómo había traído las plagas, cómo el Señor con ese brazo fuerte le había mostrado, y ellos siempre quejándose. Y bueno, hay que traer a la memoria esto, que luego de ese incidente con Moisés, el Señor, el Dios Todopoderoso, le dijo a Moisés: reúne a 70 de los ancianos de tu pueblo y tráelo al monte, y yo descenderé allí y tomaré de tu espíritu y lo pondré en cada uno de ellos y te ayudarán a llevar la carga. Dice que luego el Señor descendió, Moisés reunió a los ancianos, y acá dicen que eran, el Señor le había dicho 70, pero Moisés en ese día habían 68. 2 no habían ido a la reunión. Y dice que cuando el Señor vino a Moisés y vino al pueblo, y él dice que tomó del espíritu de Moisés y lo desparramó en los 70 ancianos, y esos, perdón, no 70, era 70, pero fueron 68, entonces vamos a decir que eran 68 los que estaban presentes. 68. 2 se habían quedado en el campamento. Y venido el Espíritu, empezaron a profetizar, a hablar en profecías. Y hay que llevar a la memoria también que esos 2 que se habían quedado en el campamento y no habían ido al Señor, a presentarse delante del Señor, también empezaron a profetizar donde estaban, y se enteró Josué y le fue y le dijo a Moisés: mira que allí quedaron 2 y que están profetizando en los tabernáculos, en las carpas. Y Moisés le dijo: ¿por qué sientes celo de mí? Ojalá que todo el pueblo sea profetizare. Y aquí está la confirmación, porque si vamos a leer el pasaje, a ver quiénes eran los que estaban presentes cuando vino el Espíritu Santo. Y vamos a leer el capítulo 2, el versículo 6 en adelante. Vamos a ver quiénes eran los que estaban reunidos, de dónde estaba esa multitud. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas que hemos nacido? Y habían allí partos, medos,
elamitas y los que habitan en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirineo, y romano aquí residente, tanto judío como proselítico. Cretense, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, mis amigos, toda escritura que se escribió, para nuestras enseñanzas se escribió. Y de lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento debe ser respaldado por lo que también llamamos Antiguo Testamento. Debemos traer a la memoria aquellas escrituras para poder comprender los misterios de Dios. Y vamos a seguir leyendo porque es importante seguir y terminar el primer discurso que hizo Pedro ante toda esta gente, de todas las partes del mundo, dice que estaban, en todos los idiomas. Ellos hablaron en todos los idiomas. Porque también hay que traer a la memoria aquel acontecimiento que sucedió cuando el hombre, con todos sus defectos, quiso construir una torre en Babel y allí el Señor bajó, descendió con sus ángeles y confundió las lenguas. Y los esparció por distintas partes del mundo. Y allí es la lengua que yo hoy hablo y la lengua que no entiendo. Y por eso aquí vino el Espíritu Santo para todas las personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. El mensaje es el mismo. Aquello que el Señor había prometido, que iba a venir un Mesías, un ungido de nuestro Señor, y que iba a llevar sobre su sacrificio, con su muerte y resurrección, nos iba a redimir. Y Jesús es para todo el mundo. Él es nuestro Señor, nuestro Redentor. Él es el que nos redimió. Y aquí Pedro sigue hablando. A los que estaban allí reunidos. Vamos a tomar el versículo 36 en adelante. Y yo voy a leer todo el pasaje para ver qué le dijo Pedro a todos aquellos, a todas lenguas. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, este fue el discurso, el primer discurso de Pedro. ¿Y cuántos dice que se bautizaron? ¿Cuántos creyeron en el Señor? Como 3.000 personas. Y he aquí lo que Israel hacía, lo que el sacerdote hacía con los primeros frutos. He aquí los primeros frutos. Ellos son los primeros frutos. En el día 50, cuando el sacerdote, cuando Israel conmemoraba la fiesta de la semana, que se extendía por 7 días, comenzando desde el día 50. Aquí los primeros frutos. La fiesta que Israel conmemoraba era sombra de lo que iba a ser la venida de nuestro Señor Jesús y el haber terminado su labor en la tierra. Y aquí los primeros frutos. Aquello que los sacerdotes hacían durante tantos años y no lo pudieron comprender. Bueno, amigos, hasta aquí avanzaremos. ¿Y qué nos queda? Porque la fiesta del Señor son la de los tabernáculos, la de las trompetas, que tenía que ver con el mismo mes, porque las trompetas debían sonar las trompetas el primero del mes séptimo, a los 210 días del primer mes de primavera, a los 210 días. Y muchos quieren saber si las trompetas comenzaron a sonar o no. Y realmente, si a esos 210 días que pasaron desde el primer día del mes de Aviv hasta el séptimo día, hasta el séptimo mes, que era el tiempo de las trompetas, en el primer día del séptimo mes, debían tocar trompetas. Y aquí un misterio, porque si yo esos 210 días los multiplico por un número, por números que se me han dado, entonces puedo saber si realmente la trompeta comenzó a sonar. Y lo voy a decir, la trompeta comenzó a sonar. Si yo a esos 200 días que separa desde el mes de Aviv al séptimo mes, esos 210 días los multiplico por números, me lleva a que las trompetas comenzaron a sonar en 1916 de nuestra época. Las trompetas están sonando porque es el último día del Señor. Y cuando digo el último día, no estoy diciendo día humano, es un día del Señor. Y allí algunos, Pedro creo que fue el que dijo, que un día para el Señor es como 1000 años
para el hombre. ¿Cómo 1000 años? No dijo 1000 años. Y en realidad no son 1000 años. Es un poquito menos, pero no se lo voy a decir. Así que, amigos, simplemente les voy a decir que las trompetas ya comenzaron a sonar. En 1916 comenzaron a sonar las trompetas. Porque este calendario comienza, y aquí también lo voy a decir, el calendario que hoy nos rige nos dice que es el primer año de nuestro Señor. Y en realidad cuando este calendario comienza, nuestro Señor había nacido 10 años antes. Y eso también lo voy a decir. Porque yo, luego de una revelación que he tenido, pude reconstruir el tiempo. Así que este calendario, puedo decirlo, este calendario comienza cuando nuestro Señor Jesús tenía 10 años. Bueno, amigos, creo que ha sido más que suficiente para este video. Y seguiremos aprendiendo porque todos debemos aprender. Porque las escrituras son para escudriñarla y lo que antes se escribió para enseñanza nuestra se escribió. Así que tiene que coordinar lo que se escribió después con lo que se escribió antes. Amigos, hasta aquí ha sido el mensaje y que el Señor nos bendiga.